Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra unidad de aprendizaje de didáctica en geografía. Eh, Les recomiendo mucho que interactuemos mucho con las preguntas, con las acciones dentro de las actividades que vamos a desarrollar. Y es muy importante mencionarles a ustedes de principio que esta sesión está siendo grabada para que ustedes puedan consultarlas en el canal de YouTube, mi canal de YouTube, que se va a subir para que lo consulten. Posteriormente les mandaremos su link a través de sus correos para que lo puedan consultar y vean más o menos lo que se va a hacer en esta unidad, se va a realizar en esta unidad. En la introducción tenemos que es necesario hacer algunas indicaciones, sobre todo la presentación. Bueno, esto aclaro que es las experiencias que se han venido adquiriendo a través de los semestres que hemos estado trabajando en esta modalidad, y hemos ido tratando de ir mejorando, ir modificando, ir adecuando, etcétera, pero siempre pues, con la ayuda de ustedes podemos irlo operando cada vez mejor. Les podemos decir que sus presentaciones de sus trabajos debe hacerlo con una portada en donde contenga toda la información necesaria, como es la actividad que se está desarrollando, su nombre completo, el grupo que se tiene, la fecha, para que yo pueda irlo archivando y controlando cómo van ustedes trabajando en esto, en un cuadro que tengo. Debo aclarar también que cuando ustedes manden sus actividades, anotar los datos necesarios para yo poderlos identificar. ¿Cuáles son? La unidad de aprendizaje que debe tener ahí, el nombre completo de ustedes y el grupo para ubicarlos inmediatamente. Existen algunos de ustedes que llevan las dos unidades que yo imparto, que es la de diseño y esta de didáctica. Entonces, deben ustedes tener el cuidado de mandarlos independientes. ¿Por qué? Por la razón de que yo pueda controlar y mandar sus comentarios correctamente en la unidad que se está trabajando. Por otro lado, cuando ustedes tengan alguna posibilidad de auxiliar a un compañero, traten de no incorporarlo en su correo, sino que en su propio correo de su compañero, porque yo no puedo yo trabajar o dar alguna indicación o un análisis a lo que está trabajando de su compañero, porque es su correo, ¿sí? Entonces tienen que tener ese cuidado, por favor. Entre las otras situaciones que puede hacer, quisiera que ustedes anotaran en cada unidad las referencias bibliográficas para que nosotros vayamos enriqueciendo, no solamente ustedes, sino que ustedes vayan teniendo un acervo en lo que es este tema de la didáctica, ¿sí? Bien, entonces vamos a tratar de desarrollar más nuestra sesión, presentando la unidad de aprendizaje. Aquí tenemos que existen unos propósitos generales, nos dice que esta unidad de aprendizaje aporta a los estudiantes un conjunto de conceptos básicos para iniciarse en el conocimiento del lenguaje especializado del campo educativo. Apoya a que el estudiante reconozca en tanto es el campo de currícula, como en el de dialéctica, o sea, las dos condiciones. Existen diversas teorías que deben entre sí, como lo vamos a ver, y que pueden ser consideradas como buenas o malas en la educación. Ahí es donde vamos a ir detectando por qué se da una cosa y otra. Deja ver el estudiante que el campo formativo currículum se encuentra en permanente evolución, esto es recalcable, y así comprender la existencia en los enfoques contemporáneos en este campo formativo, ¿sí? Porque esto es una dinámica, una constante cambio, adecuación, innovación, etcétera.
Entre las competencias está la genérica, que autorregula el aprendizaje identificando y formulando situaciones problemáticas de la realidad, tanto existente como social y personal, profesional y social en que se vive. O sea, las condiciones desde su persona proyectándose hasta el lugar donde se vive y comunicarlas en diferentes códigos de manera que ordenada, sistemática y crítica se tenga esta competencia, se cumpla esta competencia. Y la del campo formativo que es específica domina los fundamentos de la teoría y metodología curricular y selecciona entre los modelos curriculares el que considere más apropiado para aplicarlo en el diseño y evaluación de planes y programas de estudio innovadores al ambiente formales, no formales, presenciales y a distancia, acordes a distintos niveles y contextos educativos. Diseña y aplica propuestas didácticas innovadoras, generales y específicas, centradas en el aprendizaje, congruentes con el principio del aprendizaje significativo y orientadas a la formación integral del estudiante. Saber, saber hacer, saber convivir y saber ser, que son nuestras condiciones más importantes en la educación. Bien, entonces pasamos al siguiente punto, en donde yo quiero especificarles la estructura del programa que, aclaro, puede ser, digamos, flexible, porque la problemática que vemos aquí, pues es realmente muy importante en estos días. Bien, entonces el programa lo conforman los módulos siguientes. El módulo 1, la geografía en las instituciones, antecedentes históricos. Sí, son las aportaciones de la geografía en la educación, la importancia educativa de la geografía, programas de estudio en diferentes niveles, cómo se ha venido considerando a la geografía o enseñando a la geografía en función de la educación. Después viene el módulo 2, teoría y tecnología. Como lo dice su nombre, pues aquí tenemos que partir desde las teorías de aprendizaje, los paradigmas, las corrientes, las características de medios y las nuevas tecnologías, formas de utilización de la tecnología y en educación, los planteamientos metodológicos en la enseñanza de la geografía, y los elementos instructivos y educativos de la geografía, etcétera. Esto es muy importante porque en este módulo 2 estamos prácticamente inversos en este momento. Entonces esto nos permite visualizar lo que en un futuro se va a ir dando. En el módulo 3 se ven precisamente a los actores en el proceso de la docencia y los que intervienen prácticamente en la formación de nuevos individuos. Aquí hay que analizar desde el punto de vista del profesor, el perfil del profesor, los educandos, las partes institucionales, los programas. Entonces, todo lo que interviene dentro de este proceso de enseñanza en la geografía y en sí en la educación se deben contemplar también en el contexto institucional. Bien, esto es más o menos lo que pretendemos verlo y para esto, para su evaluación, está conformado por 6 unidades y un trabajo final que precisamente va a ir acorde a cómo vamos trabajando en los módulos y los exámenes parciales para ir viendo cómo vamos avanzando en nuestro conocimiento de la didáctica en la geografía. Y un trabajo final en donde exista una propuesta, una reestructuración, etcétera, como se vayan dando el caso de cada uno de ustedes. Bien, entonces pasamos precisamente al punto de procedimiento del trabajo. Para alcanzar este cumplimiento, este trabajo de esta unidad, se ha considerado también parte de la experiencia que se ha tenido
varios conductos que estemos en contacto constante para no interrumpir prácticamente los conocimientos o tal vez los planteamientos y las dudas que puedan ustedes generar. En primera instancia tenemos sesiones de Zoom, que las hemos clasificado como 3. La inicial, que es esta precisamente, en donde se da el panorama de qué es lo que se va a ver, cómo se va a ver, en qué forma se va a ver, y que tengan ustedes una visión primaria en donde ya se pueda ya ir trabajando. Para reforzar esto, y lo vamos a reforzar con esta sesión, una serie de PowerPoints que pueden ir ilustrando a ustedes, orientándolos, que permita precisamente ir enriqueciendo ese conocimiento. El WhatsApp, que es precisamente un medio bastante accesible y rápido para poder conectarnos. Y sobre todo el correo electrónico, que va a ser nuestra base, porque es donde ustedes van a estar mandándome sus actividades y yo revisándolas, regresándoselas, y tenemos esa comunicación constante en el correo electrónico. Y por último, todo esto anterior, pues lo podemos ir consultando en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, que todo se va grabando en ello, y pues una fuente de consulta constante para ustedes mediante los links que se van a estar mandando vía sus correos para que su consulta sea la que ustedes desean. Después vienen las actividades a trabajar. Esas actividades a trabajar van a ser planteamientos de excepciones que yo pueda realizarles a través de un texto, y que puedan estar incorporados una serie de puntos importantes, como puede ser lecturas, reflexiones, acciones, investigaciones, cuestionamientos que van reforzando lo que nosotros aparentemente lo vemos muy familiar, pero que al descubrir este tipo de familiaridad que tenemos, vamos viendo que esto ha evolucionado. Y por último, la presentación de los trabajos, que son fundamentales para que ustedes vayan madurando como futuros profesionales, y que entreguen y formen y trabajen sus investigaciones de la mejor forma y presentables, ¿sí? Bien, entonces ahí el punto que vamos a continuar presentándoles son los aspectos, bueno, las normas de evaluación. Estas normas que hemos considerado, el primer punto, es el aspecto a evaluar. Claro, son las lecturas de artículos, como se mencionaba anteriormente, y que, pues, que me den una reflexión sobre esto, qué quedó en ustedes, cuál es lo que lograron de esa lectura y esa reflexión. Ensayos que se pueden ir estructurando ya como un conocimiento adquirido por parte de ustedes. Mapas conceptuales y cuadros sinópticos se van requiriendo porque vamos viendo ya hacia un poco la condición de conocimiento estructurado en su cerebro, en sus acciones, en sus reacciones, para precisamente profundizar más y razonar más, ser más críticos en las condiciones de conocimiento y de lo que se está trabajando. Cuadros comparativos que nos permite precisamente ver la trayectoria que ha tenido la enseñanza, los puntos de vista, para comparar qué es lo que tenemos que ir mejorando, qué innovamos, etcétera. Los análisis, que son muy importantes para adquirir precisamente un conocimiento, ser más críticos, más puntuales, más analíticos, y en ejercicios si se requieren, también vamos a considerarlos. La parte de la investigación, que es muy importante, que va a ser base, en que yo recomendé la parte de la bibliografía consultada, etcétera, y los aportes y propuestas que ustedes me pueden dar, porque eso sí va a ser muy valioso por parte tanto mía como para ustedes, o para ustedes para mí. En el punto número 2 de las normas de evaluación, se da la escala valorativa del conocimiento adquirido. Esto, recuerden ustedes que para, digamos, desde el punto de vista de competencias, es importante tener esta escala valorativa de conocimientos, que son los conocimientos propiamente dichos, que va adquiriendo el individuo, y posteriormente, como siguiente paso, los conocimientos, pero ya los analiza, y por último, esa
parte de analizar ya está siendo resolutiva y aporta. Entonces, esta escala valorativa de conocimientos se basa principalmente en esos 3 puntos: conocimientos adquiridos, análisis de los mismos y la aplicación, análisis, aplicación y resolución de los conocimientos, ¿no? Y como punto número 3 es el control de avances y porcentajes asignados. Precisamente es para llevar una sistematización de sus avances de ustedes, que se va a ir registrando en el cuadro de control que se tiene por porcentajes que van ustedes teniendo para ver qué camino van a tener para su evaluación final. Bien, entonces con esto les doy las gracias de esta primera parte de lo que es propiamente a dónde vamos, y les recomiendo mucho que la mecánica de trabajo será por correo electrónico con las actividades trabajadas que se enviarán al correo que se encuentra ahí, garzaceves@gmail.com, precisamente como medio importante que nosotros vamos a tener. Como siguiente paso voy a estarles a ustedes una pequeña introducción a la problemática o al análisis, como ustedes consideren, de lo que es la didáctica en primera instancia, la didáctica de la geografía y posteriormente a la metodología de la enseñanza de la geografía. Esos 3 partes van a ser fundamentales precisamente porque no es simplemente el conocimiento ni la forma de dar, sino es la combinación de ambas, ¿sí? No necesitamos ser geógrafos para poder dar una clase, una forma didáctica con una metodología adecuada para alcanzar los conocimientos del individuo en donde estamos, el nivel que estamos trabajando. Para esto vamos a considerar también el modelo histórico-cultural, como les mencionaba anteriormente, con el perfil que estamos considerando en el programa. Este modelo histórico-cultural es muy importante porque vamos a ver cómo el hombre ha ido utilizando el medio, sus recursos, su organización social, sus sistemas económicos, sus actividades prácticamente sociales, y que precisamente ahí es donde ha ido disminuyendo la intensidad y la ubicación de la enseñanza del educando en el campo de la geografía. Y los paradigmas, sobre todo el constructivista, es precisamente el que se puede tener de un aprendizaje significativo que construye su propio conocimiento para que desemboquemos en una didáctica crítica realmente apegada a lo que estamos viviendo y sobre todo a las nuevas generaciones que formen ustedes. Pequeño metodología de la enseñanza, que es el último punto que vimos con la imagen anterior, nos demuestra que partimos de la fundamentación epistemológica, que es fundamental, que se basa en 3 fases en el proceso evolutivo, precisamente que el hombre va teniendo a través de las necesidades que va teniendo con respecto a satisfacer las mínimas indispensables o a la diversificación de la mano de obra, cómo va transformando la materia prima en secundaria, cómo va accionando con el comercio, etcétera. Entonces se divide en estas 3 fases importantes. Por otro lado, mediante el abordaje de lo que resulta común, elemental y básico, lo debemos cuestionarlo y plantearlo correctamente. También contribuye a la formación del hombre para la vida. Esta metodología tiene que ser un camino que tenemos que llevarlo a través de esta formación y crecimiento cronológico propiamente del individuo. Y por último, la manifestación específica mediante el problema, el objeto y el método de investigación, porque esto es lo que no se ha ido viendo, se ha ido diluyendo y no hemos podido concretarlo. Para esto, en el proceso de desarrollo de las didácticas son modelos o paradigmas sobre la enseñanza. Estos procesos de desarrollo de las didácticas nos lleva precisamente a analizar varios puntos y varios autores que nos pueden abrir un poco o un mucho el campo de la problemática de la enseñanza actual de la didáctica. El primer punto consiste en enseñar a aprender siguiendo diferentes modelos.
sea, ¿cuáles son los más operables? ¿Por qué son? Si estructurales, si son paradigmas más, digamos, formativos. Entonces, esa es la exploración, la búsqueda que debemos ir desarrollando. Sobre todo, enfatizar sobre la enseñanza activa. Turner es el precursor del conductivismo en relación con los aprendizajes que debemos tomar en cuenta. Debemos también tomar en cuenta el interés del alumno por trabajo, por el trabajo, por la aplicación, por la forma de comprometerlo, a inducirlo a que esté coparticipando con sus compañeros y con nosotros como docentes. El interés del alumno por mejorar su ejecución, con esto lo estoy hablando, de que al involucrarlo, a incorporarlo, él pueda ejecutar y pueda participar y pueda aportar. Su conciencia de que aprender algo le permite satisfacer una necesidad. Esto se ha ido perdiendo notablemente. Su capacidad de presentar atención a lo que hace, para qué lo hace, con qué lo hace y qué propósito persigue. Winsor Smith, conductismo de estímulo-respuesta, nos da precisamente esta base de lo que estábamos hablando anteriormente, de su qué hacer. Tolman facilitó la aceptación del cognitivismo radical, moderando teorías cognitivas. Y por último, Brunen y Piaget en el procesamiento de la información a través de estructuras mentales. En conclusión de este punto, la didáctica se plantea que se debe enseñar a partir de su propia actividad, a partir de su propia actividad. Esto es muy importante y deben tomarlo en cuenta. Las siguientes son temas o tareas que hemos estado investigando a través de todo lo que es el desarrollo de la problemática de la enseñanza de la geografía, que estas tareas tienen varios puntos. Uno de ellos es la participación como fuente de currículo de la geografía en las confecciones de los planes y programas de estudio de geografía escolar. 2, determinación de los objetivos de la enseñanza de la geografía, que integra lo cognitivo y lo efectivo en función del avance de los alumnos en el campo conceptual, procedimental, axiológico y actitudinal. En el tercer punto nos dice el desglose del contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante estructuración del sistema de conocimiento geográfico, determinación del sistema de hábitos y habilidades propician el trabajo geográfico en las diferentes asignaturas, el análisis, determinación y jerarquización de sentimientos, actitudes y valores de los cuales los educandos deben ser portadores. 4, selección de métodos, estrategias y medios de enseñanza-aprendizaje que correspondan con los objetivos y contenidos planteados para la geografía. La elaboración y aplicación de normas de evaluación que rigen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 6, la organización científica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía. Y 7, la valoración de contenidos y las estrategias de trabajo extradocentes vinculados a la geografía escolar para la formación integral de la personalidad del educando. Sobre todo eso, la personalidad del educando. Todo esto es en cumplimiento de estas tareas, responderá a las características generales de la sociedad en que se desarrollarán y a las concepciones curriculares que sigan. Esto también pesa. Bien, ahora tenemos que la realización de un acuerdo de proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía significa dotar a nuestros estudiantes de las competencias básicas para indagar, analizar y valorar la dinámica espacial y para participar de manera activa en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas de la sociedad actual que atraviesa. Es decir, sería formar ciudadanos con alfabetización geográfica. 2, la enseñanza de la geografía viene siendo efectos
por una serie de problemas que trae como resultado la insuficiente ineficacia educativa geográfica que conduce a los participantes en la solución de problemas sociales, ambientales que enfrentan en la actualidad. Andrés Robelo nos decía que la geografía es el estudio más descuidado en nuestras escuelas y colegios. Muchísimos alumnos, la mayor parte de los que terminan sus tareas escolares, no saben o saben poco de geografía. No aceptan una persona ignorante en el lugar donde vive. Esto de no aceptar ni siquiera el lugar donde viven, el entorno que se tiene, esto es muy significativo. Y por último, presentamos las problemáticas principales que existen en geografía, que son varias. Esto ha sido una especie de investigación de campo, en donde se ha entrevistado a docentes, a directivos, a padres de familia, a educandos, y que nos ha ido viendo más o menos el camino de esta problemática que se da. Le puse yo principales porque fueron más o menos las que detectamos, pero en realidad pueden haber un sinnúmero de ellas y esos son los aportes que vamos a realizar en el desarrollo de nuestra unidad. La primera, la limitada idónea de la mayoría de los profesores, la limitada idoneidad de la mayoría de los profesores que imparten este conocimiento, se detectó en las entrevistas aplicadas y se nota que carecen del dominio de los conceptos geográficos básicos. De ahí que el concepto mismo de geografía que maneja no sea el adecuado. El escaso uso de materiales didácticos y adecuados y variados. En las entrevistas aplicadas a los estudiantes, se puede decir que la mayoría de las clases son dictadas por parte de los profesores, sin mayor participación de los estudiantes y repitiendo la información de estos que tienen sus propios libros. O sea, están resolviendo algunas actividades con el propio libro de texto. Los estudiantes no manejan los conceptos de escala, latitud y longitud. A esto hay que agregar que el uso y manejo de la cartografía digital y de imágenes satelitales y de las clases que existen es prácticamente nulo. Como vamos evolucionando, necesitamos estar innovando en esa enseñanza y adecuándonos a lo que se está desarrollando dentro de lo que se está viviendo. Porque si una criatura no está formada en cómo localizar un mapa o leer una imagen satelital que en un futuro le va a permitir desarrollarse en la sociedad, va a ser muy problemático. La importancia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje destacados por autores como Burgos y Lozano, 2010, la mayor parte de los docentes carece de un conocimiento adecuado en las nuevas tecnologías, en particular aquellas relacionadas con la geoinformática. Otro, muy relacionado por el punto anterior, es la poca utilización del entorno para el desarrollo de la clase y la escasa práctica de salida a campo bien orientadas. La evaluación sigue haciéndose una base de repetición mecánica de datos y la simple ubicación. A pesar de gran dinámica que presenta la sociedad actual en todos los aspectos económico, político, social, cultural, este tipo de temáticas nuevas no se incorporó a la disciplina escolar, como si el mundo fuese estático y la geografía se limita a la simple descripción fisiográfica de diferentes lugares, sin ahondar en última instancia en las dinámicas sociales que son más rápidas y trascendentales para la vida del hombre. La contaminación ambiental, las desigualdades sociales, la dinámica económica de caos urbano, la pobreza, la miseria y otras temáticas de similar importancia, poco son abordadas sobre la geografía escolar, sin tomar en cuenta absoluto de la vivencia que se tiene. El adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje de la geografía trae como resultado un analfabetismo geográfico de la mayor parte de los estudiantes y de la ciudadanía en general, para llevar a su conocimiento y comprensión de la dinámica espacial de este territorio sea escasa
a que su sentido de pertenencia sea nulo, lo que convierte a personas poco interesadas de la suerte de su entorno y en particular del mundo en general. Y para concluir, la enseñanza de la geografía debe conducir a la formación de ciudadanos participantes con una participación activa y dirige los destinos de la sociedad. O sea, formar individuos que siempre tengan esa disponibilidad de accionar con la sociedad presente. Bien, les doy las gracias con esta presentación. Digo, es muy general, pero que les va a permitir tener una base para poder interactuar posteriormente en nuestras actividades. La primera que vamos a iniciar va a ser el próximo martes, en donde ya vamos a accionar con la problemática de la enseñanza de la geografía. Les doy las gracias y nos estamos viendo el próximo martes con la primera actividad.